Nada más denme oportunidad. Aquí está la presentación. Ok. Entendiendo el principio, vimos cuál era la dinámica de entender las escrituras. Vimos que pues el hecho de entender las escrituras desde su raíz, pues no es estarnos judaizando, porque vimos que es entender desde el inicio, desde la raíz. Hablábamos de que así como un programador para entender el lenguaje de programación tiene que profundizar en libros en inglés, eso no lo hace inglés, no lo hace gringo, para nada, simplemente se está adentrando en la base del lenguaje. Y nosotros queremos, en la base del lenguaje de computación, nosotros queremos entrar en la base del lenguaje de Dios, en la base del lenguaje de las escrituras. Entonces, por eso es que empezamos de esta manera y hablábamos de la Torá. Comentábamos que pues la Torá es la base de las escrituras y que por eso también es bien importante agradecer y estar conscientes de que el pueblo judío, el pueblo hebreo, pues ha conservado esta hermosa palabra, este hermoso mensaje, estas buenas nuevas que han llegado a nosotros. Entonces, compartía que Torah nos han enseñado siempre que es ley y la ley, pues bueno, es dura, es rígida, es estricta, pero un término más adecuado serían instrucciones, conjunto de instrucciones, porque realmente Dios nos está instruyendo como amados de Él, instruyó a su pueblo y por ende a nosotros que hemos sido injertados a, a llamarnos para bien. Entonces, por eso a mí en lo personal me gusta más esa definición como instrucciones. Comentábamos que Torá son los 5 primeros libros de las Escrituras que conocemos como el Pentateuco y que en hebreo provienen cada una de los nombres de la primera letra del libro. Decíamos Bershit, principio, Shemot, nombres, Baikra, llamó, Bamidbar, en el desierto, y Dvarim, palabras. Habíamos comentado que el Nuevo Testamento, bueno, no, nos han dicho que no es hebreo, que está en arameo, en griego, y comentábamos que aunque se hayan escrito el Nuevo Testamento en griego o en arameo, están inmersos completamente en la cultura hebrea. Incluso, bueno, todas las enseñanzas, parábolas, festividades, todo lo que viene ahí escrito está en un contexto hebreo, en un contexto judío. Incluso hay registros de manuscritos muy antiguos del Nuevo Testamento que están en hebreo. Entonces comentaba del Evangelio de Mateo hebreo, y bueno, ahí es un indicio que nos dice que pues realmente el Nuevo Testamento, pues sí, pudo haber estado, y obviamente aquí no podemos asegurar al 100, sino más bien es creer también por fe, porque nosotros, y todo el contexto, de que pudo haber estado originalmente en hebreo y de ahí se tradujo, ¿no? Que es lo que nosotros estamos viendo. Entraremos en detalle tal vez más adelante, pero es tener ese contexto, ese panorama de que el Nuevo Testamento, al igual que el Antiguo, está inmerso en un contexto hebreo, en un contexto judío. Hablábamos también de que el Tanaj o Tanakh es un acrónimo de las 3 partes que conforman el Antiguo Testamento, que es la Torá, las instrucciones, Nebim, profetas, y Ketubim, los escritos. Entonces, comentábamos también que la Biblia hebrea es la misma que nosotros conocemos, es exactamente la misma que nosotros usamos, pero los libros están en un orden un tanto distinto, pero es exactamente lo mismo.
Hablamos acerca del ministerio de Yeshua, de Jesús, que él realmente en lo que se basaba siempre que decía porque escrito está, era en la Torá, no era en los evangelios como lo conocemos actualmente, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sino más bien en la Torá, ¿no? Entonces, comentábamos que realmente cuando él dice porque escrito está, porque se refería a lo que habían escrito la Torá por los profetas. Y vimos eh, algunos detalles acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Vimos también que había algo, o que hay algo que los judíos conocen como la Torá Sheval Peh, que es que se traduce como la ley oral, en la cual ellos dicen que hay una ley que fue entregada, que nos fue entregada por parte de Dios, que fue vía oral, no fue escrita. Sin embargo, de aquí se han hecho algunas cuestiones que desvirtúan partes de la palabra, que se han ido transcribiendo a algunos escritos como es el Talmud. En el Talmud, pues bueno, se ponen por escrito algunas doctrinas, algunas interpretaciones de sabios judíos, estudiosos judíos que tratan pues de a su entendimiento ampliar y enseñar las escrituras cuando lo hemos dicho que la Biblia no es de interpretación personal, sino es pues lo que está escrito tal como está escrito. Nos lo ha compartido muchas veces Eduardo, que la Biblia se comprueba con la misma Biblia. Entonces, algo que es importante es saber que a pesar de que el Talmud no es palabra de Dios y así como algunos otros escritos no son palabra de Dios, pero sí contienen datos históricos, datos que nos refuerzan y que nos dan un panorama más amplio. Incluso hay historiadores como Flavio Josefo que habla y confirma la existencia de Jesús. Obviamente no lo hace por ejemplo, en el caso de Flavio Josefo, no lo hace, o Tácito, no lo hacen desde un marco religioso, un marco de fe, sino desde un marco histórico. Y son escritos que están datados y que son aceptados hoy en día, que sí son historia real, historia verdadera de personas que existieron y que dan fe de que sí lo que está escrito ahora sí que en las escrituras, valga la redundancia, pues hay otra fuente que reafirma las cosas. Entonces, por eso es importante tener bien claro esto de que estos escritos nos pueden dar mucha luz, nos pueden dar mucha eh, claridad, entendimiento para reforzar las escrituras, no para basarnos en ellas. Incluso tenemos libros no canónicos como los Macabeos, como el libro de Enoch, que son libros que no podemos considerarlos inspiración de Dios porque bueno, será tema de alguna otra ocasión, pero tienen algunas cuestiones que no embonan del todo. Sin embargo, cuando nosotros ya vemos el contexto, nos damos cuenta de que sí hay muchas cosas que encajan y que nos dan otra perspectiva más amplia. Y digo, en lo personal, y yo espero que así podamos entenderlo, me reafirman que la Biblia es la verdad y que es palabra de Dios. Entonces, no hay que caer en el error de que esto es malo, esto no hay que hacerlo, no hay que verlo. Al contrario, comentábamos que la doctrina correcta pues no es sino las escrituras. Entonces, todo hay que llevarlo a las escrituras. Las doctrinas son palabras de hombre, interpretaciones de hombre,
pero nosotros tenemos que ir siempre hacia las escrituras. Comentábamos que precisamente todo me es lícito, pero no todo me conviene, es decir, es válido que yo escudriñe las cosas que tengo a mi disposición, pero que lo escudriñe para lo que me edifica, porque tenemos nosotros que ser edificados. La palabra también dice que tenemos que ir eh, como el varón perfecto, ¿no? De ir de aumento en aumento. Entonces, todo lo que nosotros podamos conocer nos puede edificar, pero debemos también ser entendidos en la palabra, que la palabra es la que predomina y sobre la cual tenemos que basarnos. Y habíamos dicho también, por ejemplo, este pasaje, de no ser niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, sino que tenemos nosotros que ser firmes en la palabra. Entonces, crecer dentro de Él, que es la cabeza y que Él es quien vino a darnos esa luz. Entonces, seamos entendidos en las escrituras, seamos su reflejo y nosotros habíamos terminado el día bueno, la semana pasada aquí precisamente ser un reflejo de Dios y amarnos los unos a los otros, porque a pesar de que tengamos diferentes, a veces enfoques, diferentes formas de ver las cosas, la esencia es eh, la palabra, y tenemos que escudriñarla. Y a veces la revelación para unos tarda más en llegar que para otros, pero en la palabra está escrito. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado que tenemos que leer y releer la palabra? Y a mí en lo personal me ha pasado que a veces un pasaje, una enseñanza, la primera vez me da un contexto, pero la segunda vez la veo de una manera diferente, la veo de una manera nueva y siempre me da más, siempre me alimenta más. Entonces, eso es bien importante. Nosotros, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que debemos amarnos, debemos ayudarnos, más entre nosotros que ya hemos sido comprados, que ya somos injertados y cuanti más con los demás. Pero a veces, tristemente, pues no sucede así, ¿no? Entonces, con esto cerré la semana pasada. El día de hoy, pues bueno, vamos a ver que la Biblia pues siguió evolucionando. Hasta aquí habíamos hablado de la Torá, del Tanaj, habíamos hecho un breve resumen de todo esto, pero vamos a ver un poquito ahora la Biblia ya dentro del cristianismo. Me gustaría, este no es tema del día de hoy, pero me gustaría comentar un poquito acerca de esto, de este término cristiano. Esto proviene porque cuando hablamos de Jesús, del Jesús hebreo, estamos hablando de Yeshua, Hamashiach, Jesús el Mesías. Nosotros lo tradujimos así, el ungido. Mashiach es ungido, ungir. Y creo que si nosotros recordamos un poquito, sabemos que había incluso una manera específica para preparar el aceite para la unción. No era cualquier aceite, sino era una forma específica. Entonces, al hablar de ungido, era precisamente eso. El rey David fue ungido para ser rey. Entonces, este término de Mashiach, de ungir, cuando pasó digamos, al cristianismo, fue traducido no de la manera incluso textual, porque textual hubiera sido Mesías, se tradujo más bien como Christus, que significa untar aceite. El término griego Christus significa untar aceite, pero era
no tenía nada que ver con lo que era el aceite de la unción para el pueblo judío, sino más bien era untar aceite para dar mantenimiento a las armaduras de combate. Entonces, Christus sí es untar aceite, no ungir aceite, y ni siquiera del mismo tipo de aceite, sino era untar aceite, era como engrasar, para engrasar las armaduras. Entonces, fue a lo mejor, como yo lo he compartido en algunos otros mensajes, probablemente no es que se hagan las cosas con mala intención, sino se hacen, yo creo que de acuerdo al entendimiento que tiene quien está transmitiendo. Yo de verdad y le pido a Dios siempre que me dé sabiduría, que me dé, que me ilumine para transmitir lo que yo creo que Él me está mandando a transmitir, porque es muy fácil de repente darnos esas licencias poéticas, licencias literarias y de repente pues meter cosas un tanto distintas y no por intención. Entonces yo así considero que cuando se tradujo la palabra del hebreo a algún otro idioma, del griego a otro idioma y así sucesivamente, hay cosas que no son 100% exactas. Entonces, aquí al hablar de cristianismo, estamos hablando de una unción, o más bien de un acto de engrasar. Aquí es donde también yo he ido entendiendo algunas cosas. Por ejemplo, en raíces hebreas, es malo decir cristiano porque es hasta cierto punto pues no sé si ofensivo, pero no es correcto. Y desde un punto de vista estrictamente lingüístico, pues bueno, no es lo correcto. No obstante, la bendición ha llegado a través de esa palabra. La bendición, la esencia de Dios nos ha llegado a través de Cristo, del cristianismo, que si bien nosotros estamos entendiendo desde otra perspectiva, ahorita a mí no me hace ningún tema que me digan, ¿eres cristiano? Sí, ¿por qué? Porque soy seguidor de Cristo, aunque yo sé que el término Cristo pues no estuvo bien traducido, porque en sí no es una traducción. Sin embargo, pues es importante entender que el mensaje, que la palabra, que el amor, que esa redención que Él vino a darnos es la esencia de su mensaje. No el término, no la palabra escrita, sino la esencia, su amor, el perdón y todo lo que Él vino a dar. Entonces, a lo mejor aquí es donde empieza un poquito o quería yo hacer esa aclaración. La Biblia en el cristianismo, pues empieza desde esa perspectiva, que ya es una traducción, que ya trae cierta, pues no quiero decir que venga algún tipo de manipulación, sino más bien hay una diferencia entre un lenguaje original y el lenguaje al que se tradujo. Entonces, por eso es importante, vuelvo y repito, ir a la raíz de las escrituras para entender mejor. Y con ir a la raíz de las escrituras no es para condenar, al contrario, es para entender mejor y para compartir mejor, porque eso es lo que Dios nos ha mandado, lo que Jesús vino a mandarnos a hacer, como lo vamos a ver el día de hoy. Y aquí hay un tema también que lo quiero ligar y lo quiero hilar. Hemos oído muchas veces acerca de pacto. Si bien yo también lo digo, el antiguo pacto, el nuevo pacto, y me gusta trabajarlo así, pero también Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y hay quienes dicen que está mal, y en parte podría ser, pero ahorita vamos a ir eh, pues entendiendo un poquito mejor. Porque hay quienes dicen, no podemos decir testamento, porque un testamento es algo que deja alguien que muere, un muerto, para que los demás hagan
un, un, una, algo que él quería o como quería que se hicieran, ¿no? Y desde esa perspectiva digo, pues sí, o sea, tiene razón, porque Dios no ha muerto, Jesús no ha muerto, al contrario, vive y vivirá por siempre y por toda la eternidad. Desde esa perspectiva yo podría decir, bueno, pues sí, entonces dejemos de llamarlo testamento, porque es un Dios vivo, es un Dios que está con nosotros desde el principio hasta el fin y que estará después de nuestros días. Entonces, aquí vamos a ver exactamente qué es testamento. Y estas son algunas definiciones que encontré. De manera legal, es un documento mediante el cual una persona dispone de sus bienes y establece instrucciones sobre su distribución después de su fallecimiento. Esto es lo que yo hablaba hace un ratito, es pues precisamente el. Perdón, es que de repente se desconecta la cámara, ya estamos. Era lo que comentaba hace un momentito, que sí, o sea, es para alguien que quiere dejar instrucciones para después de su fallecimiento. También tenemos que es, desde el punto de vista religioso, dice, es expresión de los principios y enseñanzas de una fe. Entonces, precisamente son las bases, lo que sienta, digamos, las reglas, las regulaciones de cómo debemos profesar una fe desde el punto de vista religioso, pero también puede ser testimonio, declaración o evidencia que sirva como testimonio de algo. Y también lo tenemos por el lado cultural. Puede referirse a un legado cultural, histórico o artístico dejado por una civilización, una época o una persona. Pero como estamos viendo, aquí generalmente todo tiene que ver con pasado, algo que deja a alguien para tiempos postreros. Eso es un testamento. Entonces, bueno, veo que están anotando. Me dejo unos segunditos para que anoten. Bueno, entonces, esto es lo que es testamento. En general se refiere al legado o herencia, ya sea económica, cultural o de otra índole, que se deja para generaciones subsecuentes. En cierta forma, testamento y las buenas nuevas en la Biblia tienen un estrecho grado de relación, pues se basan en el mensaje de Jesús y representa la voluntad de Dios y es un legado espiritual para la humanidad y promesa de vida eterna. Entonces, aquí yo lo que quiero compartir con ustedes es precisamente ese legado que Dios nos está dando. Nos está dando para los días postreros, para los días que estamos viviendo. Porque si hablamos de un testamento y nos vamos a su forma más estricta y la forma más común de que conocemos un testamento, bueno, es la voluntad de alguien que quiere cómo se lleven, que las cosas se lleven de cierta forma cuando después de su partida. Y en esta, visto desde esa perspectiva, ok, yo acabo de decir, Dios no ha muerto, no morirá porque Él es eterno.
Pero hay algo que a nosotros nos dejó como un legado, pero que también nos dejó una voluntad que Él quería o quiere que llevemos a cabo y que hagamos. Y de todo esto vamos viendo en la palabra las cuestiones relacionadas a las buenas nuevas. Buenas nuevas viene del griego evangelion, que sería evangelio. ¿Alguien me ayudaría a leer Marcos 16:15? ¿Alguien tiene por ahí a la mano Marcos 16:15 que quisiera compartir la lectura? ¿Quieres probar? Dice, ¿sí? ¿O no sé? Sí. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Ok, yo creo que todos hemos escuchado esto. No sé, Ana, ¿tienes otra versión? No, dice lo mismo. ¿Lo mismo? Ok. Sí, porque nosotros, por ejemplo, la Reina Valera es la que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? Realmente, lo que nosotros entendemos por evangelio es precisamente eso, las buenas nuevas, las buenas noticias que hemos escuchado. Nosotros creemos en el evangelio porque creemos en las buenas nuevas. Y aquí creo que empezamos a ver parte de lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Dios nos mandó a hacer. Un mensajero lleva las buenas nuevas al pueblo de Israel. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y aquí en este pasaje estamos viendo cómo es de alegría el recibir las buenas nuevas. Y hay algo que a mí me llama la atención poderosamente y creo que nosotros vamos a acabar entendiendo esa frase de los pies, porque dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Yo lo había leído una y otra y varias veces lo había oído, pero como les comentaba hace un ratito, a veces Dios nos va revelando de a poco las cosas, las vamos entendiendo, porque yo sé que nuestra mente se va desarrollando, va teniendo otra eh, forma de asimilarlo, pero yo creo que también no es nada más la mente, sino es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu el que va teniendo ese desarrollo y donde podemos empezar a entender otras cosas. Entonces, aquí estamos entendiendo que los pies son algo hermoso porque a pesar de ir sobre los montes, en los senderos, sobre las piedras, yo no me puedo imaginar todo lo que podía pasar un mensajero. Si a veces nosotros yendo con tenis, caminando bajo el rayo del sol en 10 minutos en una caminata por algún campo, por algún bosque, ya vamos cansados, nos duelen los pies y llevamos 20 minutos con tenis. No me puedo imaginar corriendo con sandalias en medio del desierto y no 20 minutos, sino a veces hasta eran días los que pasaban
porque no existía como ahora ni siquiera el email, no era como ahora que estamos tan conectados. Y a veces eso nos quita, nos roba un poco la visión y el entendimiento de lo que era en ese tiempo, porque no lo alcanzamos a dimensionar. Por eso estas palabras tan hermosas, yo así lo veo, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, porque una vez que entendemos todo lo que esos pies tuvieron que recorrer, que soportar, que aguantar, nos damos cuenta que llevaba un mensaje hermoso, importante, y por eso es que la palabra dice así, cuán hermosos. Y dice del que dice a Sión, tu Dios reina. Sabemos que Dios reina y Él está con nosotros. Y bueno, vamos a seguir adelante antes de continuar con lo que quiero decir. Vamos. Aquí, si vamos un poquito más adelante, vamos a ver a Jesús llevando las buenas nuevas del reino de Dios. En Lucas 4, 18 y 19, Jesús declara su misión, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y hablemos hace ratito hablaba del aceite de la unción, y aquí sale a relucir, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él vino a darnos las buenas nuevas y tristemente eran unas buenas nuevas que el pueblo hebreo no quería oír, porque él quería oír otras buenas nuevas, él quería un libertador, quería un guerrero que los libertara de la esclavitud física. Pero qué hermoso mensaje, porque él vino a libertarnos de otra esclavitud más difícil. No la vemos, pero nosotros ahora que estamos en él sabemos que es una esclavitud que nos puede llevar a algo feo, a algo eterno, que si no fuera por él, por ese mensaje, por esos hermosos pies, que también volviendo al punto de qué hermosos son los pies de quien lleva buenas nuevas, ustedes saben, porque lo hemos leído en numerosas ocasiones, y Jesús iba de camino de aquí para allá y de camino para allá, y cuando él iba, caminaba, no me puedo imaginar qué tanto caminaba él, pero yo estoy seguro que él desde la mañana hasta la tarde estaba caminando, se detenía a compartir, a predicar, a lo que él vino también precisamente a compartir de ese, lo que está diciendo aquí, venía a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, todo eso venía a hacer, pero él para hacerlo tenía que ir de un lugar a otro, de un lugar a otro, caminando. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el mensaje de Dios, la palabra de Dios a través de sus profetas, a través de Yeshua, a través de Jesús, fue mucho caminando, fue mucho caminar, andar. Incluso nosotros sabemos que cuanto más caminamos, cuanto más andamos, más conocemos. Yo creo que para todos es bien sabido que si vamos a ir a un paseo, a unas vacaciones, pues de nada nos sirve ir a, no sé, a algún lugar de Europa, a algún lugar que queramos conocer y quedarnos encerrados en el hotel o ver desde el balcón del hotel el atardecer tan bonito en París.
Eso no nos deja gran cosa. La única manera de conocer y de aprender es caminando, caminando. Entonces, ahí es donde encontramos el valor que tiene los pies para conocer, para llevar, para amar. Entonces, Jesús también caminó mucho. Jesús instruyó también a sus discípulos, y aquí es importante, no fue nada más de que Él lo hizo, Él vino a poner el ejemplo y al día de hoy debemos seguir tomándolo a Él como ejemplo, no a nadie más. Es más, ni siquiera los 12 que estuvieron con Él, no me puedo imaginar qué hermoso, qué maravilloso debió haber sido compartir a la mesa con Él, escucharlo directamente de viva voz y a pesar de todo, tener que, que nos traicione la humanidad. A esos 12 que tuvieron esa bendición, le negaron, le fallaron, pero tenían un corazón dispuesto así como el que nosotros podemos tener. Y Jesús vino a caminar, vino a predicar, pero él también dice, instruyó a sus discípulos para que también llevaran las buenas nuevas después de su partida. Y aquí estamos reafirmando que el hecho de decir testamento no se refiere porque él esté muerto, sino porque él vino a cumplir un objetivo, vino a una misión, vino por algo para con nosotros, para con su pueblo, para con toda la humanidad. Pero él tenía que irse y él dejó instrucciones. Incluso él dijo que se iba, pero que mandaba a alguien para que estuviera con nosotros. Entonces, aquí nos dice, y creo que nosotros hemos oído este versículo muchas veces, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice a todas las naciones. Igual también hemos oído que Judea, Samaria y el resto de la tierra, porque nosotros tenemos que ser esos mensajeros. Los discípulos fueron instruidos a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo lo que Él vino a decirnos fue el amor, pero también guardar su palabra, cumplir lo que tenemos que cumplir. Y como lo decía hace 8 días, no es porque se le haya ocurrido, porque sea una exigencia, sino porque Él nos creó y Él sabe qué es lo que nos conviene a nosotros. A veces nosotros creemos saber, pero no es así. Y creo que a todos nos ha pasado que sabemos que algo no es bueno y ahí estamos y cuando menos nos damos cuenta decimos, híjole, otra vez volví a meter la pata, la volví a regar, perdóname, Señor. Y estamos ya, no, y de repente, ay, otra vez sin darnos cuenta. Dios sabía nuestra naturaleza. Dios conocía nuestras debilidades, pero también Dios conocía nuestros corazones. Dios sabía que íbamos a necesitar alguien que intercediera por todas esas fallas, por todos esos errores, por todas esas equivocaciones. Por eso mandó unos pies hermosos a esta tierra a darnos esas instrucciones claras y precisas. Y Él nos dijo que guardáramos su palabra, pero también nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Él no vino a decir,
Ámense y con que se amen ya todo lo demás está olvidado, ya lo demás quedó en la historia. No, Él vino a completar, pero también vino a darnos algo más. Entonces aquí estamos viendo qué hermosos son los pies de quienes le sirven, de quienes caminan con Él, porque estamos llevando un mensaje precioso, un mensaje hermoso. Incluso yo creo que todos hemos visto en algún momento el pensamiento ese del par de huellas, de que el hombre que va y que de repente voltea y ve solamente un par de huellas y le dice, a ver, señor, tú dijiste que ibas a venir conmigo todo el tiempo, pero nada más veo un par de huellas, me dejaste, ¿por qué me mentiste? Y Dios le dice, hijo mío, estabas tan cansado que no podías más, que yo te venía cargando ese par de huellas que ves son las mías. Yo te venía cargando para que tú pudieras llegar. Esa es la importancia de los pies que siguen a Jesús, que siguen a Dios. Y nosotros debemos ser entendidos en las escrituras, entendidos en su palabra y entender que el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, uno solo son, porque uno solo es Dios. Así como dice el Shema Israel, el Señor uno es. No hay un Dios del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, que en el Antiguo sea gruñón, enojón, malo y de repente en el Nuevo Testamento ya es todo amor, todo dulzura, no. O sea, Dios vino, mandó a su Hijo a decirnos, ámense, pero guarden todo lo que yo les he instruido. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de llevar las buenas nuevas en nuestro entorno. Como dice su palabra, hasta el último, hasta los confines de la tierra. A lo mejor nosotros no podemos ir a los confines, pero estamos en una parte. Habrá alguien que esté, no sé, en la Patagonia y que le toque ir precisamente a los confines. Y a lo mejor uno nunca sabe, a lo mejor alguno de nosotros va a tener que ir a esos lugares, a la Patagonia, a Siberia, no sé, a llevar las buenas nuevas. Porque Dios siempre encuentra los medios, porque Dios, cuando dice una palabra, cuando Dios da una instrucción, se tiene que cumplir de una o de otra manera. Y nosotros vemos la escritura llena de ejemplos. ¿Se acuerdan de Jonás y de Nínive? O sea, ¿se acuerdan qué fue lo que le dijo Dios a Jonás? Y Jonás dijo, no, yo no voy, me voy para otro lado y yo voy y veo cómo le hago y pago y compro mi boleto y me voy para otro lado, pero no voy. ¿Y qué hizo Dios? Yo di una instrucción y se va a cumplir. Y así nosotros, por más que nos hagamos a un lado, por más que no queramos, si Dios nos ha elegido, Él nos va a usar de una o de otra manera. Y yo de verdad no lo creía y yo lo estoy comprobando. En este mismo momento lo estoy comprobando para mi vida. Mi mamá, muchos años, pedía porque yo regresara, que me congregara. Y yo estoy seguro que mi mamá mucho tiempo dobló rodillas, pidió, suplicó, como yo creo toda madre lo hace cuando sabe que un hijo necesita alguna corrección, necesita corregir el camino.
Y de verdad, yo no, en este mismo momento que estoy ahorita, 24 de marzo de 2024, lo vuelvo a confirmar. Por algo Dios me dijo, una guitarra estaría bien que aprendieras a tocar. Ah, bueno, me gustaba, me congregaba, donde me congregaba me gustaba y dije, bueno, pues vamos a tocar porque me gusta. Pero yo no entendía que era porque Dios algo había visto en mí, porque Dios algo había visto en, a lo mejor no tanto en mis pies, sino en mis manos, en mi voz. No lo sé y hasta la fecha no puedo asegurar nada porque yo sé que los planes de Dios son grandes y que en la mente humana a veces uno se imagina cosas que nada tienen que ver con sus planes. Como yo creo que Jonás nunca se imaginó estar dentro de ese pez, nunca se imaginó que iba a tener algo mejor que un crucero de lujo que lo iba a llevar de un lado a otro. Creo que ha sido, pues no sé si decir afortunado, porque yo no quisiera viajar de esa manera, pero ha sido de las pocas personas que ha tenido el, llamémosle, honor de viajar de esa manera, pero porque Dios tiene sus estrategias. Y Dios a mí me ha demostrado que tiene sus estrategias. A nosotros, a mi esposa y a mí nos tuvo que sacar de nuestro contexto, sacar de donde estábamos, sacar de nuestra ciudad y traernos a otra tierra, a otro lugar, para que yo llegara a este punto donde estoy hoy y decir, gracias Dios, porque tú sabes lo que es bueno para mí. Cuando yo quiero caminar en mis propias fuerzas y en mi propio entendimiento, no puedo hacer, no puedo, doy pasos torpes, avanzo con torpeza, avanzo y regreso, avanzo y cada paso de repente se siente uno que algo falta. Y a lo mejor hoy día podré decir, me faltan cosas de otra índole, pero no me falta Dios, no me falta esa paz, ese shalom. Han sido días muy difíciles para mi esposa y para mí, para la familia, han sido días muy complicados en relaciones, en salud, pero la paz de verdad en este hogar la sentimos porque Dios está aquí. Dios está aquí y nosotros queremos ser creyentes, queremos creer esas buenas nuevas y no solo eso, queremos cumplirlo, queremos compartir esas buenas nuevas. Y de verdad yo me siento honrado, me siento agradecido con Dios porque esto que estamos haciendo en este momento es un cumplimiento de algo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ya manera de pregunta retórica, no para responder, puse estas dos preguntas. Yo creo que es importante nosotros mismos respondernos a nosotros mismos, porque a veces somos creyentes de fin de semana, cristianos de fin de semana, y se oye feo, pero alguna vez alguien me dijo cristianos calientabancas, porque a veces nada más el domingo vamos, recibimos, recibimos y recibimos, pero los demás días, ¿qué sucede? Y aquí esto que escribí, de que cada creyente tiene la responsabilidad de llevar las buenas nuevas en su entorno. ¿Cuál es tu entorno? ¿La oficina? ¿La escuela? ¿La colonia? A veces no nos damos cuenta, pero podemos bendecir en cualquier lado. Un, un pastor alguna ocasión nos comentaba a Mari y a mí
que a veces hasta con una sonrisa puede uno bendecir. Podemos cambiar el día de alguien. Y él nos comentaba de una ocasión que fue a un centro comercial, que la cajera estaba como de mal humor y estaba pues de malas, ni volteaba a ver a la gente. Pasó él, le cobró y lo que nació de su corazón fue decirle, agarrarle el hombro y decirle que tengas un buen día, que Dios te bendiga. Fue lo único. Y dice que cuando él se iba alejando, volteó a verla y que tenía una gran sonrisa esta chica en su rostro. A veces no necesitamos los enormes foros para hablar de esas buenas nuevas. Nosotros podemos estar simplemente en nuestro entorno hablando de las buenas nuevas. Y con esto cierro. Hermosos los pies del que trae buenas nuevas. Quisiera poner una alabanza, un canto. Quisiera que lo vieran. Tiene subtítulos, pero es un canto que yo cada que lo veo me estremece porque a veces no dimensionamos el valor de qué hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. Your presence is all I need. Your spirit, God, to walk with me. I surrender at your feet. All I am, I give to you, my King. All of me, for all of you, I give all of me to gain all of you. Your presence is all I seek. Your oil, God, upon me. I surrender at your feet. All I am, I give to you, my King. All of me, for all of you, I give all of me to gain all of you. So come, Holy Spirit, fill me up with your love. I'll pour it out again. Come, Holy Spirit, fill me up to overflowing. I'll pour it out on you. I'll pour it out on you. I'll pour it out on you.
yo creo que aquí es importante nada más cerrar y saber que todos y cada uno de nosotros fuimos llamados para algo, para compartir. Y pues bueno, vamos a dar gracias. La verdad, ha sido algo especial, es para mí especial estar con ustedes. Gracias, amado Padre. Gracias porque tú nos enseñas con amor, Señor, nos enseñas con paciencia, nos das siempre esa palabra, Señor, esa instrucción. Tú nos guías, Padre, con tanto amor. En esta hora, Señor, te pido por todos y cada uno de los que están conectados, de todos mis hermanos, Señor. Tú conoces lo que hay en sus corazones, tú conoces lo que hay en sus vidas, las situaciones por las cuales están atravesando. Tú sabes, Señor, las dificultades, las adversidades, pero Señor, tú escudriñas el corazón de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros. Tú sabes qué tienes preparado para nosotros y tú sabes solamente por qué estamos aquí en esta hora reunidos, escuchándote, Señor. Porque aunque a mí me permites la bendición de compartir, Señor, cada que lo hago, me hablas a mí, Señor. Y entiendo, Señor, más de tu palabra, entiendo más de lo que tú quieres para conmigo, Señor. Y te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, guíales, guárdales, Señor. Enséñanos a ser cada día más como tú, Señor, ser más conforme a tu corazón, conforme a lo que dice tu palabra, Padre, a ser testigos tuyos en espíritu y en verdad, no solamente a tener un nombre, Señor, un título, sino a ser un reflejo tuyo, Señor, a compartir de ti, a entender tu palabra, Señor, porque tenemos que entender qué es lo que nos has querido decir. Por eso te pido en esta hora, Señor, que tú nos llenes con tu espíritu, nos des ese discernimiento y nos digas qué nos quisiste decir, Señor. Y que entendamos que ese mensaje que tú nos brindas a través de tu palabra no es solamente para nosotros, sino es para que podamos compartir de tu palabra con otros, Señor. Esa bendición, Señor. Que un día, Señor, puedas decir que hemos hecho un buen trabajo, buen siervo fiel, y que podamos ser conscientes de que nuestros pies nos han servido para caminar a través de tu palabra, a través de ti, Señor, de tu amor, y llevar tu mensaje a otras personas. Padre amado, gracias te doy por todos los que están en esta hora, Señor. Bendíceles, guárdales. Tú los conoces, Señor. Gracias te doy por este momento que nos permitiste tener. Gracias, gracias, amado Padre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues, amados hermanos, amigos, qué gusto haber compartido con ustedes y pues ojalá nos veamos la próxima semana por aquí. Si no estamos en línea, Dios ha dispuesto estas maravillas que tenemos que
usarlas también para compartir. Esto es un medio también que Dios nos está dando para poder compartir y llegar a otras personas y cumplir ese mandato que tenemos, ir por todo el mundo, y esto, créanme, llega hasta los confines. Entonces su palabra está siendo compartida, pero hay que ser instrumento en sus manos, hay que ser barro, estamos en manos del mejor alfarero y a veces duele ese proceso, a veces duele ese proceso de creación, pero Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida, ha estado haciendo algo maravilloso con la nuestra, por eso yo te puedo decir y te puedo asegurar, Dios está haciendo algo hermoso en tu vida, y aunque a veces no lo veas en este momento, pero lo vas a ver. Y yo lo sé porque nos ha pasado. Les agradecemos, la verdad nos sentimos muy honrados, muy bendecidos, y pues les mandamos un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias.